En Radio El Conquistador Red Los Lagos presentamos Vida y Adicción, un programa de conversación sobre la problemática social transversal del consumo de drogas. Conduce la psicóloga Carolina Cárcamo Hernández y el trabajador social Fernando Reyes Bruna. Una iniciativa que cuenta con el financiamiento del FNDR del Gobierno Regional de Los Lagos y el apoyo técnico del Centro Clínico y Comunitario de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt. Hola, ¿cómo están? Ya muy buenas tardes. Hoy día lunes 14 de noviembre. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, Carolina, ¿bien? ¿Y tú? Bien, bien. Comenzando con harta energía la semana. Hoy nuestro segundo programa de Sí. Vida y Adicción. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Pasó rápido esta semana? Sí, y la semana pasada también el programa pasó muy rápido. Pensamos que iba a ser, que nos iba a costar un poco, pero la verdad es que pasó bastante rápido. Saludar a todos, a todas las mujeres, a todos los hombres hoy día y deseándoles también una buena semana. Bueno, hoy día para nosotros es importante conversar sobre los temas de alcohol, Fernando. Sí, bueno, es muy importante el por qué hablar de este tema hoy día, porque mañana tenemos una fecha que es a nivel mundial, el Día Mundial Sin Alcohol, que se celebra el 15, o no, se conmemora el 15 de noviembre del año 2022, porque todos los 15 de noviembre este día del Día Mundial Sin Alcohol. Bueno, importante mencionar que una de las problemáticas que a veces es un poco invisible es la problemática del consumo de alcohol. Cuando nosotros comentamos que trabajamos en un centro de la Universidad Austral dedicado al tratamiento del consumo de drogas, siempre consultan y dicen, ¿y trabajan con alcohol? ¿El alcohol es parte del tratamiento? La verdad es que sí. Tenemos varios casos que nosotros tenemos en tratamiento solo por consumo de alcohol. Fernando, ¿te han llegado casos a ti en el tema de desintoxicación? Sí, bueno, tenemos la posibilidad de trabajar con personas que tienen la problemática de adicción de alcohol, que es, ¿cuándo se da esto? Es cuando ya la persona mantiene un consumo habitual y le ha traído problemas en su entorno, a nivel individual, familiar, laboral muchas veces, y ahí es donde la persona señala cuando ha llegado que tiene la dificultad y necesita un apoyo en el tema para evitar el consumo de alcohol. Y eso es importante poder reconocer cuando hay una problemática. Yo creo que eso también vamos a tener que conversar con el invitado que está por llegar, un colega, ¿cierto? Un psicólogo. Que es experto en el área también. Experto en el área, ¿cierto? Que trabaja también en el Centro Clínico de la Universidad Austral. Recordemos también que estamos nosotros en el proyecto de desintoxicación y este programa lo desarrollamos gracias al apoyo del gobierno regional, de la asignación directa, también con apoyo de la Universidad Austral y el Senda también que nos colabora en esta instancia. No olvidar también al Club de Leones, que es parte también de nuestro equipo. La verdad es que el funcionamiento de nuestro centro también es apoyado por estas 4 instituciones, Senda, Región de los Lagos, el gobierno regional, quien ha financiado el proyecto de desintoxicación domiciliaria, el Club de Leones también y por supuesto nuestra casa, que es la Universidad Austral de Chile. Llegó nuestro invitado, Fernando. Sí, vamos a presentar, psicólogo de profesión, formado en la Universidad Austral, Pablo Carrillo. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas tardes y gracias por aceptar la invitación también a este programa. Buenas tardes, no sé si se escucha bien. Sí. Yo te escucho bien por lo menos. Perfecto. Bien, pues un gusto, a disposición. Primera vez esto para mí, estar en una radio. En Radio El Conquistador estamos en Red Los Lagos, estamos para Puerto Montt, la cuenca del lago Yanquihue y también Osorno, así que las personas de décima región están escuchando a Pablo. Pablo, mira, hoy día queremos conversar sobre el tema del alcoholismo. ¿Por qué este tema hoy día? Porque mañana se conmemora el Día Mundial Sin Alcohol, cada 15 de noviembre, ¿cierto? La ONU estableció esta fecha y nosotros queremos trabajar por qué la importancia de la prevención del consumo de alcohol y también cómo poder identificar cuando está esta problemática existente y decir, ya, necesito ayuda. ¿Por qué tenemos que pedir ayuda cuando hay una problemática de consumo, Pablo? Bueno, por muchas razones en realidad. La temática del alcoholismo es una temática que podría decirse ícono dentro de la problemática de las adicciones propiamente tal. Cuando hablamos desde una perspectiva profesional, el alcoholismo aparece como la temática que más literatura arroja,
que más estudios viene explorando, y es una temática que aqueja a muchas personas. Aquí en Chile, por ejemplo, sin ir más lejos, en la zona sur de Chile, el alcoholismo arrasa estadísticamente con números bastante impactantes, en la medida que vamos a zonas rurales, también en zonas urbanas, y ataca a todo tipo de estrato social. No hay ninguna distinción ni discriminación al respecto. Pablo, dentro de como dices tú, de los estratos sociales, ¿cierto? Y no hay discriminación porque el alcohol ataca familias muy acomodadas y personas que están muchas veces ya con la vulnerabilidad a nivel máximo. ¿Y cómo se puede ver cuando está afectando que hay una problemática, hay una situación de alcoholismo y la familia se puede dar cuenta, la persona se puede dar cuenta a nivel de salud? ¿Cómo se puede trabajar desde esta temática y la motivación? ¿Cómo un familiar identifica que su familiar tiene problemas de consumo, o la misma persona quizás, que nos ocurre mucho a nosotros como centro de que vine porque mi esposa me lo pidió, pero en realidad yo no tengo problemas de consumo porque no consumo todos los días? Es como la típica frase: yo no soy alcohólico porque no consumo todos los días. Uh-huh. Bueno, con el tema de la detección, hay una dificultad bastante importante porque digamos, el primer nexo con la sustancia, en este caso el alcohol, no genera elementos evidentes. Por lo tanto, suele pasar desapercibido. Y así es como parten también las historias, parten desde un desconocimiento. Y posteriormente, cuando esto se comienza a generar como un hábito, es cuando empiezan a aparecer dinámicas que ya entran en el marco de lo patológico, cuando nosotros empezamos a observar. Si hubiera que entregar algunos tips para poder ir reconociendo, mira, esto lo tengo fresquito porque hace poquito hicimos una especie de cápsula preventiva, sobre todo para adolescentes, para detectar más o menos consumo de tipo habitual o quizás experimental en los primeros pasos. Una cosa muy distintiva tiene que ver con ciertos cambios en la habitualidad de la persona. Si, por ejemplo, la persona comienza a perder cierto interés por algunas actividades que viene realizando cotidianamente, por lo menos hay que poner atención. Si, por ejemplo, la persona, pensemos en adolescente, está cambiando sus relaciones interpersonales, están cambiando sus amistades, y está cambiando sus amistades, por ejemplo, por amistades que toleran, que consumen habitualmente, obviamente hay que poner atención. Si, por ejemplo, hay dificultades que están generando está comprometiendo la calidad de los espacios familiares, se están deteriorando las relaciones familiares, es un punto evidentemente que hay que poner atención. Y si se fijan, todo tiene que ver también con algo que afecta directamente a la comunicación. O sea, la persona está dejando de comunicar, siempre va a ser una señal. Qué bueno lo que tú comentas, especialmente para aquellas mamás y papás que nos están escuchando hoy día, porque a veces se ven estos cambios en los adolescentes cuando comienzan a tener algunos hábitos o cambios de conducta y que llaman la atención, que ya no tienen la misma motivación, como dices tú, que cambian de amigos, que quizás duermen un poco más o las actividades que realizaban como extraprogramáticas, como hacer deporte, ya no tienen el interés por esas actividades. Hay que tener ojo. Ahora, sería importante decir, ¿cuándo pedimos ayuda? Eso es importante cuestionarlo, es importante pensarlo, porque suele darse que dentro del entendimiento popular pedir ayuda es cuando ya estamos en la crisis, cuando ya la cosa está súper avanzada. La verdad, es siempre recomendable tener a disposición la información, tener a disposición asesoría, acompañamiento. Frente a la duda, uno no pierde nada en preguntar. Frente a la incertidumbre, es mejor rebuscar, es mejor preguntar. Bueno, partamos primero también por acercarnos más a nuestro ser cercano y empezar a ver qué es lo que está sucediendo. Y desde ahí, cuando no se sabe, es también mejor preguntar a profesionales,
a personas que están relacionadas con estas temáticas. Siempre está a la disposición también en las redes asistenciales, en el sistema de salud, etcétera, etcétera. Bueno, también en nuestro centro, también tenemos la disposición, ¿cierto?, de orientar. Si bien es cierto, no tenemos una tremenda cantidad de cupo, pero sí podemos orientar a aquellas familias que tienen dudas o quieren saber o quieren una orientación profesional respecto al consumo de algún familiar. Sí, eso es importante, claro, está en la instancia, como decía Pablo, que es muy bueno conocer las redes donde poder acudir la ayuda. El Senda tiene un número 1412, que es el número que es 24/7 cuando hay una problemática de consumo. Tenemos que tener asociado también que las redes de salud también están dispuestas para poder ayudarnos. A nosotros nos gustaría que fuera todo rápido, pero es complejo tener la inmediatez. Sí, se está trabajando para poder aumentar los cupos, mayor atención, que sean expeditas estas derivaciones, pero ahí es donde tenemos que también trabajar y tener la disposición a colaborar, porque la problemática no es de ahora, sino que viene un tiempo, así que tratar de apoyar, tratar de contener para que no siga aumentando, y sí tener el conocimiento de la red donde poder acudir, en los distintos centros. Nosotros también en el centro clínico, que estamos ubicados en 27 de abril, 1031, o también pueden hacer las consultas en el correo electrónico, Caro. Sí, ccc@uach.cl y también a carolina.carcamo@uach.cl. Sí, esas son las instancias entonces donde las personas pueden acudir con nosotros. Nosotros tenemos en este momento la posibilidad de participar en el proyecto, tenemos la posibilidad de atenciones u orientación también que pueden obtener las personas para poder trabajar esta problemática. En este caso es que estamos hablando especialmente hoy día en el consumo de alcohol y otras drogas también que tenemos nosotros, pero hoy día especialmente estamos hablando del alcohol. Ahora yo tengo una pregunta para Pablo. ¿Cómo ves tú? Porque a mí, y siempre me ha llamado la atención que existe mucha invisibilización respecto al consumo de alcohol. ¿Cómo lo ves tú, que has tenido experiencia también con adolescentes? Bueno, también tú atiendes a población adulta, pero ¿cómo ves tú este tema que como es una droga que se podría decir accesible a la mano, ¿cierto? ¿Ves tú que existe invisibilización del problema? ¿Que no se ve la temática como una problemática propiamente tal versus otras drogas? Porque cuando, por ejemplo, existe un consumo de pasta base, se alarman y se prenden todas las alertas. No lo veo así por el tema del consumo de alcohol. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, el primer contraste que podemos establecer tiene que ver con sustancia lícita versus sustancia ilícita. El alcohol tiene una gran ventaja al respecto. Eso lleva incluso a determinar dentro de los significados populares, dentro de la misma sociedad, que es una sustancia que está legítima, que en muchas oportunidades nuestra cultura chilena, nuestra idiosincrasia también se ha desarrollado apalancada con el alcohol. Mucho que tiene que ver con compartir entre amigos, entre amistades, entre familiares, viene acompañado con alcohol. Muchos dichos populares que incluso parten como desde premisas más bien basadas en el humor, pero que tienen mucho de verídico, ¿cierto? Todos conocemos la frase manejo curado, manejo mejor. Pero así también la manera de prenderse, como dicen, de volverse mucho más social, de volverse mucho más activo. El alcohol tiene esa ventaja con respecto a las otras sustancias ilícitas, y así también hace que la problemática tenga esta connotación, diríamos, un poquito más inserta en lo que finalmente nosotros venimos hablando como grado de afectación a nuestra sociedad. Pablo, dentro de las probabilidades de consumo, podemos saber o distinguir el alcohol. Sabemos que afecta de cierta manera a la población adolescente, adultos mayores. En el rango de consumo o de daño, ¿el alcohol daña más a los hombres o a las mujeres? Bueno, según las evidencias más de carácter biomédico, lo que se viene diciendo hace varios años es que la mujer tiene, desde su organismo, tiene menos tolerancia a procesar el alcohol. Por lo tanto, una mujer, si ponemos a consumir alcohol a una mujer y a un hombre de un rango etario más o menos similar, el daño viene dándose de forma primera con la mujer.
Y luego vienen los aspectos que están más ligados como a las características individuales. O sea, hay personas que tienen más tolerancia, hay personas que tienen mucho menos tolerancia, y también hay que ver las patologías asociadas. Sin ir más lejos, por ejemplo, una cosa que se da mucho, patologías gástricas, ¿no? Ujú. Que comprometen cierto estado integral de la persona, y que viene con un alcoholismo, que está consultando, por ejemplo, a un tratamiento. De por sí hay que tener en cuenta de que ya las proporciones de alcohol para esa persona, en la medida que vamos aumentando, son mucho más dañinas. Sí, y claro, a nivel de sociedad también se considera distinto la problemática de consumo de alcoholismo en hombres que en mujeres. No sé si nos Por puede comentar. supuesto que sí. Yo creo que, yo creo que hay temáticas sociales que influyen a cómo se visualiza una mujer con consumo versus a cómo se visualiza un hombre con consumo. También hay mucha estigmatización y castigos sociales hacia aquellas mujeres. Como bien dice Pablo, claro, la absorción del cuerpo respecto al alcohol no es la misma en hombres y mujeres, y asimismo el tratamiento a mujeres también requiere de una especificidad distinta. Finalmente, aquellas mujeres que nosotros, por ejemplo, tenemos en tratamiento en el centro, hay otras problemáticas asociadas, diría yo, problemáticas, por ejemplo, ligadas a la violencia intrafamiliar, problemáticas ligadas a la autoestima, a la vulneración de derechos también que han ocurrido en ellas en algún momento de su vida, y hay historias muy fuertes de mucha discriminación, de mucha violencia. No son en todos los casos, pero sí se pudiesen visualizar algunas problemáticas distintas, digamos, a cuando hay un consumo en la mujer. Y asimismo el abordaje también diría yo que es más complejo. Yo no sé, en tu caso, Pablo, que realizas directamente tratamiento, pero lo que yo he observado es que en mujeres es mucho más complejo el asumir una problemática de consumo, y asimismo el dejar el consumo o el dejar de consumir. Termina siendo más complejo en el caso de los hombres que en el caso de los hombres. Hablamos del consumo de alcohol. Sí, mira, siempre hay que atender a la singularidad. Ahora, con respecto al alcoholismo, pasa que hay cosas que van coincidiendo, y en base a eso uno podría hablar, por ejemplo, de determinados perfiles. Pero, por ejemplo, lo que se da mucho en el perfil del alcohólico, y que está ingresando a tratamiento, y que ya está problematizando, que está demandando ayuda, estamos hablando en general de una persona que también tiene una funcionalidad bien melancólica, que tiene muchas rupturas en su historia, y viene con una suerte de existencialismo bien peso pesado, digamos, para lo que va a ser posteriormente la terapia. Entonces, frente al alcoholismo en general, uno se encuentra, por ejemplo, en el campo donde yo estoy trabajando, principalmente cercano como a la historización, a la posibilidad de historizar lo que trae la persona, poder también acoger y recoger su discurso. Y siempre hay algo, es decir, la sustancia en sí misma es un cuadro absolutamente vacío. Uno no habla tanto de la sustancia, más allá como de lo que tiene que ver con la anamnesis, el diagnóstico primario, ¿cierto? Cuánto consumes, qué consumes, en qué momentos consumes, y luego empezamos a entrar a hablar de detalles que tienen que ver vida con la persona, claro. Y como ahí, dices tú, hay muchas mujer, historias hay muchas historias fuertes, para que la gente que nos está escuchando comprenda también, en que muchas de las historias que se recogen en estos relatos son historias de mucho dolor en general, o situaciones muy traumáticas que han vivido las personas. Sí, sin duda. Y uno termina también siendo como el testigo de algo que quiere salir, que se quiere decir. De alguna manera, el alcoholismo suele aparecer también como una forma de decir.
complejo plantearlo de esa manera, pero Claro que sí. tiene que ver también con una suerte de canal que no ha encontrado su fórmula y que hay que irla encontrando en el proceso. No es, y tampoco es una fórmula estandarizada, tiene que ver mucho, insisto, con la singularidad de la persona. Sí, Carolina, bueno, comentar a todos nuestros auditores que están en la ciudad de Puerto Montt, la cuenca del lago Yanquihue, en Osorno, que estamos conversando hoy día con el psicólogo Pablo Carrillo Chávez, quien es magíster en Psicología Clínica de Adultos, Perspectivas Críticas Contemporáneas. Así que es la persona que nos está dando conversando sobre la temática, la prevención del consumo. Y le quiero preguntar a Pablo algunas, en relación a nuestro tiempo, tenemos un tiempo bien acotado, Pablo, algunas estrategias para poder prevenir el consumo a nivel adolescente, con adultos y a nivel familiar. ¿Cómo podemos tratar de postergar el tema del consumo de alcohol en nuestra sociedad? Mira, ahí me tocas un nervio un poquito, porque yo tengo una posición frente a lo que es la prevención. En ciertos espacios de divulgación, en ciertas charlas, la verdad que se ha notado un poco la posición crítica que tengo con respecto a la prevención. Si hablamos de prevención, lo primero que aparece es la necesidad, ¿cierto?, de dar alguna información, algunos tips concretos, ¿no?, para poder prevenir. Te los puedo entregar, son cosas que uno puede encontrar en muchos lados, en internet, en la mismo Senda, uno puede encontrar mucho material preventivo. Te doy uno interesante, que parece interesante. Cuando, por ejemplo, respecto a la comunicación, pensemos también en adolescentes, ¿no? Comienzan a haber evitaciones de mirada, empieza a haber mentira para utilizarla como mecanismo de solución de problemas, y se empieza a distanciar mucho la comunicación. De por sí estamos hablando de una posibilidad, ¿no? Hay un campo de incertidumbre que te puede llevar a descubrir un posible consumo. Ahora, yo quería comentar un poco esa posición frente a la prevención, por eso es que traje acá un librito, porque no es algo nuevo, no es algo que se viene hablando ahora. Hablemos por ahí por la década del 90, ya se viene hablando de una crítica a la prevención. Déjenme comentarles un poco lo que dice esta autora, Julia Sisa. Las campañas de prevención también sacarían provecho si un pudor bien intencionado no velara el punto crítico, el de la transformación del placer. Evocar solamente la ruina del cuerpo y de la vida significa dejar bajo un manto de oscuridad precisamente lo que tienta, la distensión, la euforia, el éxtasis. Para sus destinatarios, esos mensajes que se limitan a anunciar el desenlace de la historia suenan falsos, intempestivos, contradictorios con lo que ellos conocen del presente. Porque la cultura de la droga alaba el encantamiento narcótico. ¿Qué quiero decir con esto? En general, cuando vemos campañas de prevención, lo que más vemos es como ese lado crudo, ese lado negro del consumo, de la adicción, cuando ya la persona está súper aproblemada, cuando hay factores de riesgo súper evidentes, la persona está totalmente caótica. Pero la persona que recibe ese mensaje realmente no le entra dentro de sus códigos, como que no compatibiliza con ese código, porque esa persona está viviendo ese otro lado eufórico del consumo. Placer, como dices. Exactamente. Lo que proponen autores tiene que ver más bien con presentar este proceso de caída de esa euforia. Ya cuando la persona viene de una vuelta y se da cuenta de que ese vacío que llena con el consumo finalmente termina siendo un vacío mucho más profundo, mucho más grande. Es decir, lo que nos plantean las toxicomanías en general es que el deseo humano es una condición absolutamente insaciable. Es interesante entonces la mirada también que existe en este momento. Claro, uno también la asocia al tema, como dice, lo destructivo, el final, pero también ir transformando estas sensaciones. En el mismo proceso, porque muchos de nuestros usuarios nos comentan que después de un día de mucho consumo, especialmente en el caso de la cocaína, la pasta base, ¿cierto? Incluso del alcohol, claro, sintieron placer y pudieron hacer cosas que quizás en un estado normal no harían, compartieron con gente, bailaron, hablaron más de lo que hablaban normalmente, pero que se desinhiben, ¿cierto? Pero ¿qué pasa el otro día? Es la sensación de quizás ir haciendo esa prevención en
después de lo inmediato, después qué pasa en esa angustia, porque comentan que después de ese consumo viene la angustia de cuánta plata me gasté, qué es lo que hice, por qué ahora voy a necesitar otra vez droga para volver a ser la misma persona que tuve en ese momento donde lo pasé tan bien. Y ahí comienza quizás un proceso de adicción. Exactamente, y ese tema también es crucial para entender este fenómeno, porque algunos autores hablan del placer negativo, que tiene que ver no con no como una especie de plus, sino que ya como una condición para poder estar estable. Es decir, pensemos en el primer encuentro con la droga. Pensemos en una droga dura, la cocaína, por ejemplo. El primer encuentro es maravilloso, según las descripciones de la persona. Y empezamos a entender luego la dinámica de la dependencia, donde la persona va requiriendo dosis mucho más altas para lograr esa euforia, ese bienestar. Y dentro de las descripciones, los relatos de las personas, esa euforia inicial nunca se vuelve a encontrar, nunca llega nuevamente, y pasamos una dinámica muy, muy ingrata, donde la persona está buscando volver a sentir ese placer. Y llega a un estado de conformismo en donde solamente consume principalmente para poder estar estable, para poder básicamente vivir. Es decir, luego empieza a ocurrir este fenómeno de la vida totalmente tortuosa sin la sustancia. Ya estamos hablando de una persona dependiente que deja de consumir, pasa por un síndrome de abstinencia, por ejemplo, y la vida se vuelve tortuosa. Y ya no consume para pasarlo bien, consume simplemente para dejar de sufrir en ese rango, en esa proporción. Y pasa algo muy singular en que las personas terminan conociéndose con consumo y ya no se reconocen como el yo de antes sin consumo. Se conocen y reconocen con esta persona con consumo. O sea, y eso es complejo. Lo que nos pasó hace 2 semanas, una persona dice, ¿sabe que yo llevo en abstinencia? Llevo 2 semanas en abstinencia y me estoy encontrando con los problemas que yo estaba evadiendo con el consumo. Y estoy enfrentando estos problemas que yo, para mí, los evadía con el consumo. Entonces también se dan cuenta, van reconociéndose ellos como van cambiando, o se está reconociendo la persona que tiene problemas, como todos tenemos problemas, pero solucionamos de distintas maneras. Sí, por eso también se vuelve súper duro el proceso de tratamiento para una persona, porque la persona, cuando empieza a encontrarse con la abstinencia, empieza a volver a encontrarse con la dureza de su vida, una vida que probablemente no toleraba, donde estaba llena de problemáticas que posiblemente se estaban evitando también a través del consumo. Y lo que dices tú, Carolina, también es un punto interesante, porque suele darse de manera también bastante contundente que las personas adictas también pasan por una cuestión que está ligada a una crisis de identidad, no saben realmente quiénes son. Y ese proceso de identificación también se está dando de manera continua. Claro que sí. Y frente a tratar el consumo, también te das cuenta que estás acompañándola en este proceso que termina siendo mucho más fundamental, mucho más difícil, mucho más profundo. Así es. Es parte de lo que estamos viviendo en este programa Vida y Adicción, ¿cierto? Un programa financiado con fondos del gobierno regional, y a través de nuestro proyecto del 7%, el Senda, Universidad Austral de Chile y Club de Leones Ángelmo. Muy bien, hoy agradecer a Pablo. Bueno, él es experto en adicciones, trabaja en nuestro centro, es un gran psicólogo, es magíster en psicología clínica y hoy día nos acompañó para conversar sobre una temática que toca a muchas personas de nuestra región, como es el consumo de alcohol. Sí. Bueno, gracias Pablo, gracias Carolina, nos veremos nosotros la próxima semana, próximo lunes a las 12 horas, acá en El Conquistador, Red Los Lagos FM. Muchas gracias. La adicción a las drogas es una enfermedad física y psicoemocional y que afecta a todo el círculo familiar. Es por eso que debemos sentarnos a escuchar y hablar sin temor. Fue Vida y Adicción, un programa de conversación sobre la problemática social transversal del consumo de drogas. Conduce la psicóloga Carolina Cárcamo Hernández y el trabajador social Fernando Reyes Bruna. Una iniciativa que cuenta con el financiamiento del FNDR del Gobierno Regional de los Lagos y el apoyo técnico del Centro Clínico y Comunitario de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt.